Un fraterno saludo latinoamericano a todos los radioescuchas que sintonizan Radio Pública de Avellaneda. Soy Emilio Uzcategui desde Ecuador y les voy a comentar un poco de lo que estamos viviendo acá. En materia de la pandemia, a nuestro sistema de salud público le tocó enfrentar la crisis después de 3 años de recortes presupuestarios y despidos masivos del personal de salud. Incluso el presidente Moreno se ha referido públicamente a los hospitales construidos durante el anterior gobierno como elefantes blancos. Ahí vemos que la salud pública nunca fue la prioridad. Moreno también terminó un convenio que teníamos con Cuba para que médicos especialistas de ese país presten sus servicios en Ecuador. Y perdimos así varios expertos en epidemiología que regresaron a Cuba. Entonces nuestro sistema de salud ya atravesaba un momento bastante vulnerable. Ahora, las consecuencias de la austeridad implantada por el gobierno en nombre del Fondo Monetario Internacional tienen una afectación distinta en diferentes ciudades del Ecuador. Entonces, el país reporta 3.368 casos confirmados y 145 personas fallecidas. De estos, casi 2.000 se encuentran en la ciudad de Guayaquil, mientras que en Quito, que es la ciudad más poblada del país, hay apenas 263. Entonces, ¿cómo explicamos esa diferencia? Y bueno, la ciudad de Guayaquil ha sido gobernada durante los últimos 20 años por el Partido Social Cristiano, que es un antiguo partido de la derecha ecuatoriana. Su modelo de gobierno se enfocó más en cuestiones cosméticas de la ciudad y dejó de lado temas como alcantarillado, el buen manejo del espacio público, pero sobre todo la prestación de servicios públicos, es decir, se creó un modelo de ciudad excluyente. Ya una vez que entendemos esto, no nos sorprenden esas cifras, porque el pueblo guayaquileño no tiene en su gran mayoría acceso al alcantarillado, no tiene agua potable en su casa, ni tiene condiciones de vivienda digna, y eso lo obliga a salir, lo obliga a tratar de trabajar y lo expone pues al contagio. A esta realidad estructural también se suma la inoperancia de ciertas autoridades locales y nacionales. Y, por ejemplo, cuando ya teníamos casos reportados en Guayaquil, la ministra de Gobierno y el gobernador del Guayas autorizaron que se lleve a cabo un partido de fútbol entre el Barcelona de Guayaquil y el Independiente del Valle. Y el evento tuvo más de 20.000 asistentes. Imagínense el foco de contagio que eso representa. A la par se han tomado medidas irracionales en ciertos casos, ¿no? Una de estas fue el cierre forzado del aeropuerto de Guayaquil por parte de su alcaldesa. Ojo que esto lo hizo poniendo camionetas del municipio sobre la pista de aterrizaje mientras se aproximaba un vuelo de ayuda humanitaria que venía vacío a llevarse extranjeros. Es una locura, una cuestión inadmisible que no ha sido ni siquiera judicializada acá. Además, también el problema se agrava con la falta de pruebas para COVID. Hay gente muriendo en sus casas a las que no se les ha practicado la prueba y se lo registra como fallecidos por neumonía atípica en lugar de COVID. Es decir, que las cifras oficiales tampoco son de confiar y en estricto sentido no tenemos noción real de lo que está pasando en Ecuador. De allí viene el tema político, ¿no? Mientras la gente muere en la calle, en Guayaquil y en sus casas, el gobierno ha emprendido una campaña comunicacional responsabilizando al correísmo, su principal contrincante político, de agravar la situación, circulando información falsa por redes sociales, cuando en realidad esta información está siendo compartida por ciudadanos, médicos y medios internacionales. Es decir, que aún en medio de la crisis, la primera prioridad para el gobierno es la persecución política y su posicionamiento. Y luego a la par también el vicepresidente actual, quien ha sido la cara visible del gobierno durante la crisis, ya ha iniciado su campaña política con miras a ser candidato en las elecciones que tenemos en 2021. Y esto es inquietante porque mientras ellos están para las fotos, nuestros médicos que están atendiendo la crisis aún no reciben sus sueldos del mes pasado. Incluso prefirieron pagar $300 millones a tenedores privados de bonos del Estado en lugar de destinar esos recursos a atender la crisis. Y bueno, la otra acción que ha sido una agenda securitista, es decir, a la policía se le ha encargado el monitoreo del toque de queda y lamentablemente hemos podido ver varios excesos en esto. Hay videos de policías cortándoles el pelo a chicos, dándoles latigazos y humillando a ciudadanos por romper el toque de queda. Es decir, están en un escenario en el que no están respetando la ley, sino que actúan como una pandilla y eso es tremendo. Y bueno, como reflexión final, quisiera resaltar cuánto le serviría a nuestro país y a Argentina tener una instancia internacional como UNASUR, cuán lamentable fue su desmantelamiento y cuán importante es que desde los sectores populares de toda la región exijamos que existan este tipo de instancias para enfrentar estas crisis de manera soberana. Y miren, finalmente, yo como ciudadano ecuatoriano quiero pedirles a ustedes, al mundo y a los medios internacionales que por favor difundan lo que está pasando acá, porque aquí nos quieren callados, nos quieren asustados, no vemos soluciones posibles, los canales institucionales para atender la crisis son inservibles o están saturados y pues es grave la situación. Con esto les mando un fuerte abrazo, cuídense todos y si su gobierno lo está manejando mejor, pues apóyenlo. Gracias.